Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas de puntaje nacional. Hoy día estamos en nuestra clase de química número 24, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y vamos a ver nuestra segunda clase de electivo, que es equilibrio ácido-base. Ácidos y bases, definiciones, por supuesto, las teorías que definen el fenómeno, que es básicamente un poquito de historia y todo eso, pH y pOH, súper importante, básicamente cuando ya empezamos a manipular este fenómeno de acidez y basicidad. Equilibrio ácido-base, vamos a aplicar un par de cálculos en calcular el pH cuando hay un ácido o una base fuerte, lo cual es más o menos simple. Y vamos a ver el caso también de ácidos y bases débiles. Y esto es un poquito más complicado. No tan complicado creo yo, pero un poquito más complicado, ¿ya? Y vamos a introducir las reacciones de neutralización, aun cuando vamos a aplicar eso la próxima clase, porque como les dije, esta es la primera clase de equilibrio ácido-base. Para partir hablando de equilibrio ácido-base, vamos a siempre a partir hablando desde un punto de vista macroscópico, ¿ya? Porque en realidad nosotros no vemos los átomos, no vemos las moléculas que están interactuando, eso es parte de un modelo y en realidad es esto lo que tenemos a la vista, y de aquí partió el fenómeno de acidez y basicidad. Absolutamente todas las sustancias podrían clasificarse como ácidos o bases, ¿ya? Es una propiedad que algunas sustancias pueden tener en mayor o menor medida, pero vamos a ver ciertas características que son más o menos básicas de los ácidos y las bases. Me pregunta Javier, ¿a qué hora empezamos? Recién, partimos un poquito tarde hoy, pero recién partimos, no hemos hablado nada, creo, todavía. Los ácidos son estas sustancias que tienen un sabor agrio. Me imagino que ustedes alguna vez han probado el limón. ¿Qué más? ¿Qué otro ácido hay? El que uno haya probado. El limón, el vinagre, ácido acético. ¿Ya? Tiñen de rojo el papel tornasol. El papel tornasol es un papel muy característico que, dependiendo de la sustancia, ácido o base con la cual interactúe, va a cambiar de color de forma selectiva. Por eso siempre se nombra el papel tornasol aquí. Al reaccionar con una base se neutralizan y liberan protones al reaccionar con metales. Eso que nosotros vemos ahí, que yo en muchas clases quizás he sido irresponsable y lo nombro como protones abiertamente, ese hidrógeno con carga positiva, si ustedes lo analizan, es un protón. Un átomo de hidrógeno tiene normalmente un electrón y un protón. Entonces, si tiene carga positiva, es decir, que pierde un electrón, se queda solamente el protón. Por eso nosotros vamos a hablar en estas clases, y alguna vez les pido disculpas por haberlo hecho sin avisarles, vamos a hablar indistintamente de protones o de este catión hidrógeno. Por ahí don Víctor Hugo me dice que la Coca-Cola tiene un pH ácido. Puede ser, no lo he visto nunca. El café tiene un pH ácido. Yo una vez le puse una tirita de pH a mi café que me estaba tomando en la universidad y daba bastante ácido. Pero yo me refería a esas sustancias que uno le siente este sabor agrio, como por ejemplo el limón, que uno lo relaciona directamente y de hecho dice, uy, qué ácido, como si eso fuera un sabor, ¿ya? Y me pregunta don Víctor Hugo por cuál definición vamos a ver. Vamos a ver 3 definiciones hoy. Por otro lado, las bases son otro tipo de sustancias que tienen un sabor amargo, que cuando están en contacto con este papel que se llama tornasol lo tiñen de color azul, y al reaccionar con un ácido se neutralizan. Entonces ya tenemos una primera relación entre ácidos y bases. Estas, al interactuar, se van a neutralizar, que es lo que vamos a introducir al final. ¿Ya? Ahí don Víctor Hugo me confirma que el vinagre es ácido, el ácido acético, efectivamente, que es el componente mayoritario del vinagre, es un ácido, ¿cierto? Por eso uno siente el sabor. Tenemos 3 teorías que explican este fenómeno ácido-base, pero como les digo, son 3 teorías distintas que explican el mismo fenómeno. Son aproximaciones distintas hacia una misma cuestión que está ocurriendo, que se puede explicar mediante estas 3 teorías, ¿ya? A medida que fue pasando el tiempo, se fue generalizando estas teorías para ir abarcando la mayoría de los casos. Por ejemplo, la primera de ellas es la teoría del señor Arrhenius. Arrhenius lo que dice, es que un ácido es una sustancia que cuando entra en solución, cuando se disuelve, libera iones hidrógeno con carga positiva, es decir, libera cationes, mientras que una base, cuando entra en solución, va a liberar este OH con carga negativa, ¿ya? Eso es súper válido. Casi siempre cuando nosotros vamos a hacer nuestros cálculos vamos a recurrir a esta, que es la primera teoría. Pero el problema de esto es que se restringe solamente a las soluciones acuosas, es decir, aquellas soluciones donde el solvente es el agua. Afortunadamente, en nuestra PSU nosotros deberíamos tener la mayoría de los casos en solución acuosa, por lo cual esta teoría nos va a servir perfectamente.
Ahora, nos va a servir para manipular, por ejemplo, para hacer cálculos cuando hagamos los balances ácido-base, cuando calculemos el pH, vamos a ocupar esta teoría, pero no significa que no haya que por lo menos tener una noción de las que vienen. Porque la segunda teoría, que es la de Bronsted y Lowry, dice que un ácido es una sustancia que en solución, ya sea acuosa o una solución de cualquier otro tipo, va a liberar protones, que era lo mismo que decía Arrhenius, pero una base es una sustancia que en solución va a aceptar protones. Esto mismo ocurría en lo que nos decía anteriormente Arrhenius, ¿ya? El tema es que este caso, el de Bronsted y Lowry, es más general porque no se restringe a lo que ocurre en soluciones acuosas, sino que habla en general con respecto a todas las soluciones. Pero la última teoría que nosotros vamos a estudiar con respecto a este fenómeno ácido-base es la teoría de Lewis, que dice que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones, es decir, que tiene un orbital vacío, mientras que una base es una sustancia que tiene un par de electrones libres, es decir, que los puede donar. Es lo mismo, de hecho, nosotros nos vamos a familiarizar, o yo espero que se familiaricen con ciertos ácidos, que su característica es que al liberar el protón, en el fondo lo que están haciendo es quitarle o robarse un electrón de aquel hidrógeno. Por eso, en el fondo, se libera el hidrógeno sin el electrón, ¿ya? Así que esta teoría también está explicando lo mismo, ¿ya? Me gustaría sí que hiciera las diferencias, que en sus apuntes estuviera la diferencia entre estas tres teorías. Como ya les decía, principalmente nosotros vamos a manipular para nuestros cálculos, para todos nuestros para nuestros cálculos de pH, sobre todo, la idea de Arrhenius, que es la primera y la más simplecita, ¿ya? Y esta palabra ustedes la han escuchado muchas veces, que es pH. De hecho, a los que dan, todos los que dan la prueba de ciencia, que tienen que estudiar en biología, aparece mucho el tema del pH, por ejemplo, en el funcionamiento de las enzimas o en las condiciones en las cuales se da la vida, ¿cierto? El pH, por ejemplo, es una de las cosas que nuestro cuerpo tiene que controlar con mayor fineza. Si es que el pH se descontrola en la sangre, vamos a tener serios problemas de salud. Pero el pH al final, ¿qué es? Es una palabra que nosotros ocupamos mucho. Los jabones dicen pH neutro, ¿cierto? Pero simplemente desde un punto de vista matemático, el pH es un cálculo o una manipulación matemática que nosotros hacemos sobre este valor, que es la concentración de los protones que se liberan. Nosotros en las dos primeras definiciones de ácidos hablábamos que se liberaban protones, ¿cierto? Esos protones que se liberan se pueden medir, se pueden contabilizar en el fondo su concentración, y a partir de ese valor nosotros ejecutamos un pequeño arreglo matemático que permite diseñar una escala que es mucho más conveniente desde un punto de vista visual y también desde un punto de vista de manipulación. ¿Por qué? Porque las concentraciones, ese valor por sí solo, el de la concentración, va a ir desde 0,000001 hasta 1 molar. Entonces manipular esos números va a ser muy engorroso. Por eso mismo se inventó una escala de pH donde el valor de la concentración de protones se acompaña por el menos logaritmo o el logaritmo negativo, que en matemáticas se simboliza con la letra P. Entonces, si nosotros tenemos el logaritmo negativo de la concentración de protones, vamos a tener esta idea que es el pH. ¿La concentración tiene que estar en molar? Sí. Vamos a manipularla siempre en concentración molar, ¿ya? Y de esta manera esta cuestión es súper ilustrativa, porque se genera una escala donde yo tengo valores de 0 a 14, donde mi punto medio es el 7, ¿cierto? De 0 a 14. Y este pH 7 corresponde a un pH neutro. Es decir, que estos dos fenómenos inversos, que son la acidez y la basicidad, van a tener un punto medio donde no vamos a estar ni en un pH ni en un pH ácido ni en un pH básico, ¿ya? Esta es la condición de pH neutro, que es la que en el fondo nosotros aproximadamente buscamos en nuestros medios fisiológicos, aunque anda un poquito, es como 7,2, parece el medio fisiológico en el que funcionan las células, ¿ya? No es exactamente 7. El tema es que a medida que nos vayamos alejando de ese centro de neutralidad, vamos a ir incrementando la alcalinidad o basicidad para un lado, o la acidez para el otro lado. Y es súper, pero súper importante entender que no lo vamos a hacer de una manera lineal,
¿Ya? Pasar de 7 a 9 en basicidad o alcalinidad no es lo mismo que pasar de 9 a 11, aun cuando en la escala de pH sean dos números, igual para ambos casos, esta es una escala logarítmica. ¿Ya? Es un detallito. Mira, aquí les voy a dibujar. No sé qué hice. Ahí sí. ¿Ya? Aquí estamos en pH 7 y vamos a hacer el paso de 7 a 9, que son 2 unidades de 7 a 9, ni un problema. Entonces uno puede decir, ya, de 7 a 9 son 2 unidades. Si yo quiero generar el mismo cambio, pero ahora a partir de 9 y pasar de 9 a 10, tengo que liberar la misma cantidad de protones. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque esta es una escala logarítmica. Es súper fácil manipularla esto, pero el tema es que es logarítmica. Se hizo una manipulación matemática para poder tener este valor de pH. Tenemos un montón aquí de sustancias que tienen pH característicos. El agua destilada que nos dicen por ahí normalmente está cerca de 7. ¿Ya? Las mediciones de pH vienen a partir de una constante de disociación, que es la constante del agua, que nosotros no la vamos a nombrar en nuestras clases, ¿ya? Pero anda alrededor de 7 el agua. Alrededor, siempre va a tener variaciones y hay un tema de la autoionización del agua que no vamos a entrar ahí todavía. No sé si lo vamos a hacer, creo que no entramos en él. Pero sí tenemos ciertas sustancias que representan o que están representadas aquí de acuerdo a esta escala. Por ejemplo, el plasma sanguíneo, como yo les decía, y la mayoría de los medios fisiológicos, exceptuando lo que hay en el estómago, por ejemplo, las bilis, casi todos andan en 7 o muy cercanos a 7. De hecho, la flechita está un poquito cargada hacia la derecha porque es 7,2 más o menos. La leche es ácida, pero medianamente ácida. pH 6, el pan 5, la cerveza se nos empieza a hacer un poquito más ácida y aquí empezamos con la escala logarítmica a darnos cuenta que esto empieza a aumentar mucho. En pH 2 y un poquito más bajo aparecen los jugos gástricos. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración hacia allá de los protones que se liberan es mucho, pero mucho mayor. Y ahí acá hacia el final tenemos el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte bastante tóxico. Yo espero que alguna vez no se lo tomen. Y los ácidos fuertes, de hecho, son bastante corrosivos y tienen un montón de peligrosidad en su manipulación. Queman, producen una quemadura ácida que es producto de su alta acidez. Para el otro lado ocurre lo mismo. Se va a empezar a liberar este OH con carga negativa y va a ser gradualmente avanzando hasta llegar a 14, donde tenemos el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica desde un punto de vista comercial, es como se denomina, que en el fondo también estamos hablando del otro lado de la escala, donde también tenemos una sustancia que es muy, pero muy tóxica. Entonces, esta es la escala de pH. El nivel de acidez crece, como les decía, de dirección de 7 a 0. Hacia la izquierda de nuestra escala, hacia atrás, vamos a ir creciendo el nivel de acidez, vamos a ir creciendo la cantidad de protones que está liberando esta sustancia, y al revés ocurre con la basicidad. La basicidad crece de 7 a 14, es decir, que el valor 14 es el más alto desde un punto de vista de basicidad o alcalinidad, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Nosotros, si recurrimos a la definición de Arrhenius, vamos a entender que 14 es el nivel donde hay una máxima liberación o una mayor concentración de este OH con carga negativa. Rodrigo nos dice que el ácido clorhídrico está en el cuerpo. Tiene razón. De hecho, los jugos gástricos tienen ácido clorhídrico. El tema es que está acompañado de un montón de sistemas que permiten ir regulando el pH. No está solo tampoco. Y además está en un órgano que particularmente su fisiología le permite adaptarse a ese pH. ¿Ya? De hecho, la pared del estómago se va renovando a cada rato por lo mismo. Porque está en constante contacto con algo que es muy corrosivo. ¿Ya? Y ahí aparece de parte de Javier una palabra clave que la vamos a ver la próxima semana, que es buffer. Efectivamente, buffer o tampón son sustancias que permiten ir amortiguando el pH. ¿Ya? Ahora, veamos un poquito de matemáticas, que yo no soy profe de matemáticas, a mí a veces me cuesta la matemática, se me enreda un poquito, pero quiero darles un dato que en el fondo nos va a ir ayudando con el tema del pH. Cuando nosotros estamos en pH 0, es decir, en el punto máximo de acidez, vamos a tener una concentración molar de un ácido fuerte, exclusivamente un ácido fuerte, que va a ser 1, ¿ya? 1 molar.
si nosotros nos corremos hacia un pH 1, nosotros tenemos que hacer la siguiente deducción. Para poder obtener la concentración que hay en un pH 1, tengo que ver cuántas veces se corre la coma. Es decir, que si en el pH 0, perdóname, aquí estamos al borde de enredarnos mucho, pero ojo, síganme. Si en el pH 0, que está en azul, yo tengo una concentración de 1 molar, entonces en el pH 1 la coma se me va a correr un espacio y vamos a tener una concentración 0,1 molar. ¿Ya? Así se nos va a ir dando esta relación. De la misma forma, si queremos pasar ahora a pH 2, es lo mismo, pero ahora la coma es la que se nos corre 2 espacios y tenemos 0,1 molar de los protones, ¿ya? Se puede ir jugando también con los exponentes, como nos dice Rodrigo. Vamos a ir jugando con la manipulación matemática en los ejercicios. Pero lo más importante es que hasta llegar al pH 7 nosotros vamos a tener este fenómeno con el fenómeno de acidez, ¿cierto? Cuando estemos en pH 7 significa que la concentración de protones se nos corrió 7 veces la coma. Tenemos 0,000000001 molar con respecto a concentración de protones. Y hacia el otro lado se nos empieza a dar lo mismo con la concentración de OH, ¿cierto? En el pH 8 se nos corre, en 14 tenemos 1 molar de OH y se nos empieza a correr la coma de la misma forma. Pero aquí yo les dejo a ustedes también la responsabilidad de practicar con los logaritmos, pues si es parte de su prueba de matemáticas también. Así que, pero lo vamos a ver en los ejercicios. Ese era un datito porque a veces nos ayuda a resolver mucho más rápido los ejercicios y jugando con la coma. Hay un tema que es una igualdad matemática que es súper útil. Como ya les decía, la escala va de 0 a 14. El valor de pH sumado al de pOH van a sumar siempre 14. Si yo tengo un pH 7, el pOH también va a ser 7, porque van a sumar 14. Si tengo un pH 3, mi pOH va a ser 11. Siempre va a existir una correspondencia con respecto a esa igualdad y a partir de eso vamos a tener la posibilidad de ir despejando una. Cuando no tengamos el valor de pOH lo podemos sacar perfectamente a partir de pH y eso es básicamente manipulando la siguiente igualdad, que es pH más pOH igual 14. Entonces, si es que a mí me llega a faltar uno de estos dos valores, yo lo que hago es ponerlo como incógnita, lo dejo solito y me llevo el otro para el otro lado y ahí voy a tener una posibilidad de despejar el valor que ando buscando. Eso es súper importante porque nos permite a veces, por ejemplo, calcular el pH y después despejar el pOH, si es que nos están preguntando por el pOH. Era el antilogaritmo, me dice Villarrey. El antilogaritmo es en el fondo el cálculo que nosotros vamos a hacer para poder despejar cuando tengamos el pH. Ya, pero tranquila, aguántame un poquito. Víctor Hugo me pregunta si estos protones que yo hablo cuando hablo de concentración de protones están libres o si están siempre asociados a algo. Cuando estamos hablando de este fenómeno de acidez van a estar libres. De hecho, vamos a ver más adelante que hay algunas sustancias que no sueltan tan rápido los protones. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, definamos tipos de ácidos. Existen dos tipos de ácidos y dos tipos de bases. Ácidos fuertes y ácidos débiles y bases fuertes y bases débiles. Los ácidos fuertes son aquellos ácidos, como ya decíamos, nosotros sabemos que un ácido libera protones. Entonces, el ácido fuerte es aquel que cuando entra en disolución, todas las partículas de este ácido van a liberar protones. ¿Ya? Es decir, que no me va a quedar ninguna partícula de ácido que no libere el protón o que no se disocie, en el fondo, que no se rompa y se libere ese protón. ¿Ya? Es súper útil saber esto porque la concentración de protones que va a estar liberado en la solución va a ser exactamente igual que la concentración que se agregó inicialmente del ácido. Y eso es súper importante porque cuando nos salga el ejercicio y nos digan ácido fuerte, vamos a tener la cosa más o menos fácil que comparado con el otro caso que si fuera un ácido débil. ¿Ya? Aquí es súper simple la cosa. Si es que cae una partícula de ácido, se libera el protón. Si es que caen 200 partículas de ácido, se liberan las 200 protones. ¿Ya?
Y el pH, cuando nosotros queremos calcular el pH de un ácido fuerte, vamos a calcular el menos logaritmo de la concentración que nosotros agregamos de este ácido fuerte, porque podemos hacer esta correspondencia de que la concentración que agregamos es exactamente igual a los de protones que se liberaron. Y aquí hay un fenómeno, una animación súper tecnológica que nos muestra lo que pasa con un ácido fuerte. Ya ahí se disociaron 2 ácidos, 3 y cayó el cuarto. Y de los 4 que habían, los 4 se terminaron separando, quedaron dando vueltas por un lado, en este caso el ácido clorhídrico, el ion cloruro por un lado y por otro el protón. Ahí está de nuevo. Vamos a agradecer a Pixar por la tecnología que invirtió en generar esta animación de última tecnología. Y ahí el mismo fenómeno, pero en el fondo lo importante de un ácido fuerte es que no queda ninguna partícula sin disociarse. Todas las partículas del ácido, todas liberan protones. Con una base fuerte vamos a verla de una forma similar. En su mayoría van a ser hidróxidos iónicos de metales alcalinos, los que están a la izquierda de la tabla periódica. En su mayoría hay otro tipo de bases. Y también de aquellos metales alcalino-térreos que son los que están en la segunda fila de la tabla periódica. Por ejemplo, el más típico, hidróxido de sodio, que yo les decía que era la soda cáustica, hidróxido de potasio y este hidróxido de calcio. ¿Ya? Lo que ocurre aquí es también similar, que cuando se agrega una partícula de esta base se va a liberar un OH con carga negativa. Si agrego 200 partículas se van a liberar 200 OH y así sucesivamente. No va a quedar ninguna partícula sin disociar. Por lo mismo, el cálculo se nos hace relativamente simple. Nosotros podemos hacer esta correspondencia que la concentración de OH con carga negativa, ahí hay un error, es igual a la concentración de la base que se agregó desde un comienzo. ¿Ya? Entonces, para calcular el pOH, nosotros simplemente tenemos el logaritmo negativo, con el mismo fenómeno, la P significa lo mismo, de la concentración inicial de la base. Y si nosotros queremos saber el pH, porque nos preguntan el pH y nosotros tenemos el pOH, vamos a recurrir a esta igualdad, ¿cierto? pH más pOH igual a 14 y despejamos el pH a partir de este valor que nosotros ya habíamos calculado. ¿Ya? Ácido fuerte y base fuerte son básicamente los ejemplos más simples. Afortunadamente la PSU hace hincapié en ácidos fuertes y ácidos fuertes y bases fuertes también. ¿Ya? Afortunadamente la mayoría de las veces ha sido así. Víctor Hugo nos dice que esto es lo que ocurre según Arrhenius. Estamos hablando en el contexto de soluciones acuosas, ¿ya? Y la PSU se va a dar casi siempre soluciones acuosas, por lo cual Arrhenius es más que suficiente para poder realizar estos cálculos. ¿Ya? Ahora, así como existen ácidos fuertes donde todas las partículas se disocian, donde todas las partículas liberan protones, también hay ácidos débiles, donde no todas las partículas se van a liberar, o sea, no todas las partículas van a liberar protones, por lo cual vamos a tener un problema adicional al cálculo matemático que habíamos hecho nosotros anteriormente. Cada tipo de ácido va a tener una capacidad distinta para liberar sus protones, ¿ya? Y va a quedar determinado esto por su naturaleza química, por la naturaleza química de todos los ácidos, de cualquier ácido. La fuerza de cada ácido se establece a partir del equilibrio entre partículas disociadas y aquellas que no están disociadas. O sea que nosotros, como ya les decía, nos vamos a tener que preocupar no solamente de calcular las que se podrían disociar, sino también preocuparnos de cuántas en proporción fueron. Vamos a ejecutar una estrategia para poder resolver la concentración de protones de un ácido débil. El tema es que yo tengo que ser sincero con ustedes. En los últimos modelos de EMRE se hace hincapié en los ácidos fuertes y las bases fuertes, afortunadamente, ¿ya? Porque en el fondo nos obligarían a estar mucho rato haciendo un cálculo, pero yo les recomiendo por favor que en caso de revisen este cálculo, recuerden que nuestro trabajo aquí es interpretar un temario de EMRE, donde los tíos del DEMRE nos dicen de forma súper amplia lo que nos van a preguntar, y por algo yo le estoy pasando esto. No vaya a ser que aparezca esas cosas. Yo hago muchas cosas, hay mucha materia que yo descarto porque digo, ya, no está en el temario, no la pasamos, pero por algo le estoy pasando esto, ¿ya?
Para poder calcular la concentración de protones en liberada por un ácido débil, vamos a recurrir a este concepto del equilibrio. Nosotros ya vimos un poquito lo que es el equilibrio, ¿cierto? Tenemos una reacción que es reversible, que no se va a cargar completamente para un lado o para otro, ¿cierto? Por eso está esa flechita doble ahí. Como todo equilibrio, y nosotros lo vimos en la clase pasada, nosotros podemos establecer una constante de equilibrio que es la concentración de los productos elevada al coeficiente estequiométrico de cada producto, partido por la concentración de los reactantes también elevada al coeficiente estequiométrico de cada reactante. Entonces, esa es la primera definición que vamos a hacer. Yo espero que hasta ahora no haya nada nuevo ahí. Cada ácido tiene un valor propio de esta constante de equilibrio. Y normalmente nos van a informar este valor porque no tenemos por qué saberlos. Se puede establecer una ecuación para obtener la concentración de protones en el equilibrio, asumiendo que en el fondo esta base conjugada, y vamos a ver ya en la próxima clase lo que es la base conjugada y esta relación que establecemos, pero lo que queda en el fondo de ácido cuando se le va el protón, que es este A-, es igual a la concentración de este protón. Y ahí me voy a detener un poco. Si yo tengo una sustancia que es la que está simbolizada como HA, que es el ácido, que es una sustancia que está unida a un hidrógeno, antes de que ocurra la disociación está ahí, ¿cierto? La sustancia unida a un hidrógeno. Cuando ocurre la disociación, se libera este protón, por eso ocurre este fenómeno de acidez, y queda un resto de molécula que va a ser variable dependiendo del tipo de ácido que sea, que en el fondo es esta base conjugada que la vamos a simbolizar como A-. El tema es que si en este caso, como está ahí, hay una partícula de este protón y una partícula de esta base conjugada, nosotros podemos establecer esta igualdad, ¿ya? Y también podemos plantear que esta concentración del ácido inicial en el equilibrio es igual a la concentración del ácido débil, pero por supuesto menos la concentración de aquel ácido que se disoció, ¿ya? Vamos a ir avanzando de a poco para ver si lo pillamos. Hoy día no vamos a ver ningún ejercicio de esto, lo vamos a ver la próxima semana porque quiero que lo piensen un poquito. ¿Base conjugada o anión? Me pregunta Víctor Hugo. En este caso la base conjugada es un anión. Es súper útil realizar esta tabla. Esta tabla yo le he recomendado un par de veces que la hagan para distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, cuando pillamos las incógnitas, cuando cambia la cantidad de protones o de neutrones en un ejercicio de número atómico, de número másico, yo les decía, estado inicial, cambio, equilibrio. Nosotros teníamos este equilibrio, ¿cierto? Ahí está nuestro ácido solito, la molécula completa, todavía no se disocia nada del estado inicial. Después de que ocurre la reacción, se libera el protón y queda la base conjugada, que en el fondo es el resto de molécula. No sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es exactamente lo mismo que hay allá desde antes, pero le falta el protón que se liberó. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo. En este caso, nos plantean que vamos a iniciar esta reacción agregando una concentración del primer ácido que es 0,3 molar. ¿Ya? Y entonces, en nuestro estado inicial, si nosotros planteamos la misma reacción, tenemos una concentración del ácido que es 0,3 molar. ¿Ya? En un comienzo, como todavía no ocurre la reacción, la cantidad de protón que se libera es 0 y la cantidad de base conjugada también es 0. Jorge me pregunta si tanto los productos como los reactivos deben ser gases y estar en disolución acuosa para participar de la constante de equilibrio. Buena la pregunta porque anteriormente, la clase pasada, nosotros habíamos hablado de este caso de cuando ocurría soluciones que fueran heterogéneas. Si yo tengo una solución heterogénea donde hay más de un medio, yo no tenía que considerar en la constante de equilibrio ni a líquidos puros ni a sólidos puros, pero en este caso estamos frente a un contexto de solución acuosa. Son todas partes de la solución acuosa, por lo cual sí participan de la constante de equilibrio. ¿Ya? Esto de hecho es un medio homogéneo, están todos participando de la misma mezcla. ¿Ya? Entonces tenemos este estado inicial. Todavía no nos aparece ninguno de los productos porque todavía no comienza la reacción. ¿Qué ocurre cuando se produce la reacción? Se genera un cambio, ¿cierto? Esto pasa de ser 0, porque no había nada, a tener una cantidad X que yo desconozco de este protón, que es en el fondo el que me apareció. Y como nosotros sabemos que por cada protón que se genere también se va a generar un mol de base conjugada, también me aparece una cantidad X de esta base conjugada. Ahora, ¿cuál fue el cambio en el ácido inicial? El ácido inicial pasó de 0,3 molar
a disminuir en la misma cantidad de X. Es decir, que la misma cantidad que aparece de protón y de base conjugada tuvo que aparecer de algún lado y en el fondo se sacó al ácido sin disociar. Entonces hay un menos X, hay una variación negativa con respecto a la cantidad de ácido sin disociar. Y cuando tengamos el equilibrio, nosotros simplemente hacemos una suma aritmética. Al 0,3, que era lo inicial, le restamos lo que se perdió, que es X, y nos queda que en el equilibrio nos va a resultar una cantidad de 0,3 menos X de ácido sin disociar. Nos va a aparecer una cantidad X de protones y una cantidad X de base conjugada. Todavía no hemos despejado nada, pero sí me gustaría que ustedes pudieran entender que acá hay una relación matemática que en el fondo simplemente nos permite establecer qué pasa en el equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio. Si es que esto fuera un ácido fuerte, les pregunto a los que estén por ahí en el chat, ¿qué valor debería aparecer si es que esto fuera un ácido fuerte aquí? Para ver si está, lo voy a esperar un ratito para ver si es que estamos captando. 0, me dice don Jorge. Efectivamente. En lo correcto, don Jorge. Si es que esto fuera un ácido fuerte, la cantidad inicial de ácido se eliminaría completamente porque toda se transformaría a el protón y la base conjugada. ¿Ya? En este caso estamos frente a un ácido débil, así que sí nos va a quedar un remanente de ácido sin disociar, sin reaccionar, y ese se calcula como la cantidad inicial menos este valor X, que es una incógnita que todos nosotros todavía tenemos. Entonces, si bien no hemos despejado ninguna cuestión, ya tenemos valores que tienen una por incógnita. Y cuando nosotros planteemos nuestra constante de equilibrio, que nosotros sabemos cómo plantearla, podemos aplicar esa incógnita en un numerador. En el fondo están los productos que aparecieron y también el valor que nos dio en el denominador. Ese 0,30 menos X es la concentración que nos daba anteriormente para el valor de ácido sin disociar en el equilibrio. ¿Ya? Y si nosotros tenemos la constante de equilibrio, si es que nos dan ese valor, podríamos despejar. Afortunadamente, como ya les decía, siendo sincero, la PSU no nos lleva a esto porque resolver esto a lo mejor es un cálculo que no es tan simple, que nos puede tomar mucho tiempo. Afortunadamente para nosotros. Si es que alguien estudia química después o algo que tenga de conciencia, no se va a poder escapar de esto. Pero esta es la manera. Para las bases débiles tenemos un fenómeno que es similar, que de todas las sustancias que entran de esta base inicial, no todas van a liberar este OH, así que vamos a tener también un fenómeno parcial, igual que en el caso de los ácidos débiles. La capacidad de cada base para liberar este OH también está determinada por la fuerza que cada una de las bases va a tener de acuerdo a su naturaleza química. ¿Ya? Y para este caso se ocupa una constante análoga que significa lo mismo, pero para bases, que se llama Kb. Para poder determinar esto, realizamos exactamente lo mismo, pero nuestra X, en vez de simbolizar la concentración de protones, va a simbolizar la concentración de OH. Cuando nosotros resolvamos esto, al final vamos a tener el valor de OH, la concentración de OH, y a partir de eso nosotros aplicamos la igualdad y tenemos la concentración de protones. ¿Ya? Es una vuelta un poco más larga, bastante más larga creo yo. La próxima semana lo vamos a ver y hoy día vamos a ver ejercicios principalmente de EMRE, que son en su mayoría de ácidos fuertes. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos las distintas fuerzas de los ácidos y sus bases, y hay una relación. En el fondo es cada ácido con su base conjugada y cada base con su ácido conjugado. Voy a hacer hincapié en explicar esa relación en la próxima clase, pero si se dan cuenta, en un comienzo tengo el ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, que cuando libera el protón, lo que se queda es esta base conjugada, que es el ion cloruro. Es todo lo que había antes menos el protón que se liberó. Y eso se da en todos los otros casos hasta tener una razón descendente en acidez y ascendente a la vez con respecto a basicidad. ¿Ya? Y aquí hay una tablita de distintos ácidos fuertes y débiles. No hay que aprendérselas todas de memoria, pero sí encontrar, sería muy bueno que empezaran a asociar algunos nombres con el fenómeno de ácido fuerte. Por ejemplo, ácido yodídrico, ácido clorhídrico, bromídrico, el
el ácido sulfúrico también, que está ahí, H2SO4. ¿Qué más? ¿Cuál más hay? Que sea familiar para ustedes: perclórico, ácido nítrico, que son ácidos que normalmente se ocupan y a veces pueden aparecer en nuestro ejercicio y no nos van a nombrar a lo mejor que un ácido fuerte. Entonces por eso es bueno saber que estos son ácidos fuertes. Una cosa que es súper importante: si se dan cuenta, todos los átomos que están en el grupo de los halógenos, ¿ya?, que esos que están penúltimos en la tabla periódica, son esos átomos que les falta un puro electrón. Cuando esos átomos se juntan con un hidrógeno, le van a robar muy fácilmente ese electrón y va a ocurrir este fenómeno de acidez, ¿ya?, que es lo que en el fondo explicaba Lewis, y que es en el fondo también el fenómeno que nosotros hemos visto para toda la idea de acidez. Pero estos ácidos van a ser todos, absolutamente todos, ácidos fuertes: ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Esos son halógenos que están unidos a un hidrógeno. También tenemos bases fuertes, como por ejemplo los hidróxidos, ya lo mencionábamos: hidróxido de potasio, de bario, cesio y sodio, los principales, el de calcio también. Y aquí aparecen algunos que son ácidos débiles y bases débiles, ¿ya? También vamos a introducir las reacciones de neutralización, porque las vamos a ocupar en detalle en la próxima clase. Cuando nosotros hacemos reaccionar un ácido con una base, ocurre este fenómeno de neutralización en el cual se obtiene una sal más agua, ¿ya? Sin embargo, para que esto ocurra, tiene que en el fondo equilibrarse la cantidad de protones del ácido con la cantidad de OH que libera la base. Por eso tiene que haber bases y ácidos que sean igual de fuertes, es decir, que un ácido fuerte se neutraliza con una base fuerte, y además que las concentraciones en las cuales se agreguen sean similares, de manera que haya un equilibrio entre la cantidad de protones y la cantidad de OH. La mayoría de las bases débiles son orgánicas. Sí, me suena en su mayoría. No sé si son exclusivamente, no deberían ser exclusivamente, pero hay muchas bases débiles que son orgánicas. También muchos ácidos que son orgánicos y que son débiles, ¿ya? Listo. Veamos este ejercicio, que es el ejercicio que sale del modelo 2020 del DEMRE, que dice: un volumen de 500 ml de una solución acuosa contiene 0,005 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el pH de esta solución? Y hay que calcular. Esta pregunta es fresquita, salida del horno de este modelo que es oficial para este año, para esta PSU. Y así se dan cuenta, es un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Recuerden que es un ácido que está generado por un halógeno, ¿ya? Este es muy, pero muy bueno para robarle el electrón a este y mandarlo solo para su lado, como un protón. Así que cada vez que vean ácido clorhídrico, bromhídrico y orhídrico, van a ver un ácido fuerte. Entonces, ¿cómo calculamos acá? Primero, se nos jugó Jorge con una alternativa. Antes del valor, que me parece bien que lo tengan tan rápido, ¿cuál es la concentración del ácido clorhídrico? Ahí aparece una alternativa distinta. Eso es lo primero de lo primero. Yo tengo 0,005 moles en 500 ml. El tema es que cuando yo informo la molaridad, no hablo de 500 ml, hablo de un litro, ¿cierto? Recuerden que son moles por litro. Entonces, si este 0,005 moles aplican para 500 ml, la concentración que en el fondo aplica para un litro es esto mismo, pero el doble. ¿Me entienden? Es simplemente regla de 3 simple para poder despejar el valor de la concentración molar, ¿ya? Y en este caso sería 0,01 molar, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí? 0,01 molar. Esta cuestión era la cantidad de moles que tenían los 500 ml. Esto es la cantidad de moles que tiene un litro, que es básicamente el doble, ¿cierto? Entonces, esta es la cantidad de moles, la concentración que hay de ácido clorhídrico. Si es que yo meto este ácido clorhídrico en la solución, ¿cuántos protones se me van a liberar en proporción? Esto es un ácido clorhídrico, se usa en ácido fuerte, significa que todos, absolutamente todos
las moléculas que entren de ácido clorhídrico van a liberar protones, es decir, que la cantidad de protones va a ser este mismo valor una vez que yo tenga esto en solución. Así que 0,01 molar también corresponde a la concentración de protones. Ahora, hacer el ejercicio. Podrían aplicar el logaritmo negativo, pero yo les hago el siguiente ejercicio, que era lo más simple, para perder menos tiempo. ¿Cuántas veces se tuvo que correr la coma a partir del 1? El 1 tenía la coma acá. Entonces, ¿cuántas veces yo tuve que correr la coma para quedar con 0,01? Para quedar con 0,1, yo tengo que correr una vez la coma. Ahora, para quedar con 0,01, yo tengo que correr 2 veces la coma. Miren el razonamiento. Significa eso que el pH es 2. Se corrió 2 veces la coma para obtener el 0,01 y con eso despejamos inmediatamente el valor del pH. Esta relación, si es que ustedes logran soltar la mano con esta relación para poder manejar los logaritmos, que es mucho más simple, va a ser más rápido, ¿ya? Aun cuando si ustedes manejan bien los logaritmos y los antilogaritmos para poder peinarse con esto, son todos de base 10, no es tan difícil, no vamos a tener problemas, ¿ya? Recuerden el tema de las teorías. Había que manejar las 3 teorías, ¿ya? Según el concepto de ácido base de Bronsted y Lowry, un ácido se define como una sustancia capaz de donar un protón, donar un par de electrones, donar un ion hidróxido, aceptar un protón o aceptar un par de electrones. Erickson dice ahí que no sé, si no le decían no se daba cuenta de los números. Sí, pues uno caía en ese error, le ponía el 0,00 y partido por 0,0 y pensaba que era 1, no es lo mismo. Hay que hacer un poquito los cálculos y ver bien el tema de las unidades. Ya le queda pendiente ver el tema del ascenso bioscópico. Quizás me está fallando un poquito la memoria y lo estoy calculando mal, ¿ya? Si alguien se anima y nos ayuda, si no, lo vemos en la próxima clase. Esta era más fácil, de materia, modelo de EMRE, y nos dice que en el fondo nos pregunta por estos ácidos de Bronsted y Lowry. El ácido de Bronsted y Lowry es aquel que es capaz de donar un protón, no cambia nada. Era la última teoría la que nos hablaba de electrones. Con respecto a los ácidos, Bronsted y Lowry y Arrhenius son exactamente iguales. Lo que sí cambia es el tema de las bases, ¿ya? Porque acuérdense que Arrhenius decía que se liberaba este OH con carga negativa y Bronsted y Lowry dicen que se capta un protón, que es un fenómeno que también ocurre, pero que se generaliza en el caso de Bronsted y Lowry para todos los tipos de soluciones. La acidez de un ácido carboxílico está relacionada con la presencia de grupos o átomos sustituyentes altamente electronegativos, que es algo que yo le había dicho antes, ¿cierto? Flúor, cloro, bromo. Los siguientes ácidos carboxílicos están ordenados de acuerdo a su fuerza ácida. 1, 6, 5, 4, 3 y a medida que se va subiendo son más ácidos. Basándose en los datos entregados, es posible concluir correctamente que la fuerza ácida de estos ácidos carboxílicos, y ahí ustedes me dicen qué pasa. Tenemos 6 ácidos que varían en su estructura en cosas muy puntuales, como por ejemplo el tipo y la cantidad de halógenos que andan dando vueltas en esta molécula. ¿De qué depende la acidez? La acidez de estos ácidos va a aumentar siempre que ocurra la incorporación de sustituyentes electronegativos. Depende de la electronegatividad del sustituyente y de la distancia de sustitución. Bien. Es independiente de la naturaleza del átomo sustituyente. Es independiente de la distancia a la que se ubique el átomo del halógeno sustituyente. Y siempre aumenta con la incorporación de flúor el halógeno de mayor electronegatividad. Veamos el caso de la molécula 2, que es la que tiene la mayor fuerza ácida. La molécula 2 es la de allá, ¿cierto? Tiene un átomo de flúor que se agregó a la misma molécula inicial que la molécula 1. La molécula 1 no tiene estos halógenos y es la que es más débil como ácido, ¿cierto? Entonces a esa misma molécula se le agrega un flúor pegadito al ácido carboxílico y se obtiene la molécula con mayor fuerza ácida. La 3 es una molécula a la cual también se le agrega un flúor, pero se le agrega un poquito más lejos del ácido carboxílico y disminuye eso su fuerza ácida en comparación a si se lo hiciera al lado del ácido carboxílico. ¿Ya?
En la molécula 4 pasa lo mismo que en la 3, pero varía el tipo de halógeno, que sería el cloro en vez de flúor, y con eso también disminuye la fuerza ácida. Lo mismo ocurre secuencialmente en la molécula 5, se cambia el tipo de halógeno entre un bromo en vez del cloro o el flúor y vuelve a disminuir la fuerza ácida. Y en este caso el 6, que es el que tiene menor acidez, se agregan dos flúor, dos muy alejados del ácido carboxílico. Entonces, ¿de qué depende la acidez? ¿Depende de la lejanía o la distancia del halógeno con el ácido carboxílico? Todo el tiempo, claro que sí. De hecho, en el 2 y en el 3 lo único que varía es la distancia. Depende de la electronegatividad del sustituyente. También, miren estos dos casos, lo único que cambia es el tipo de halógeno y por lo cual la electronegatividad de ellos. Entonces depende de estas dos cosas. Yo me jugaría por la B. ¿Ya? Ahí están casi todos con lo mismo. ¿Aumenta con la incorporación de sustituyentes electronegativos? No necesariamente. Miren lo que pasa entre la 1 y 6. Que si bien se le agrega flúor, el lugar donde se agregan hace que no aumenten nada. ¿Ya? Así que la C es independiente de la naturaleza del átomo. Fíjense en estos dos casos. Claramente el cambiar este átomo sí genera una variación en la fuerza ácida. Y es independiente de la distancia. Falso, miden 2 y 3. Solamente se corre el flúor. Y siempre aumenta con la incorporación de flúor el halógeno de mayor electronegatividad. Vemos el del 6 que no ocurre eso. El ácido acético es un ácido débil en solución acuosa. A una concentración de 0,1 molar está disociado en un 1,3%. Al respecto, se puede afirmar correctamente que presenta, y aquí tienen valores para distintas concentraciones. Y de hecho hay concentración de OH y H, y también hay un valor de POH, que es menor que 7. ¿Cada cuánto hacemos clases? Nos preguntan por ahí. Todos los martes a las 6 tenemos clases de química y a las 7 biología, 7 días. ¿Ya? 7 días y algo más. De hecho, hoy día estamos súper atrasados. Vamos a dejar pendiente este ejercicio, de hecho. ¿Ya? En parte culpa nuestra, porque partimos un poco más tarde, pero tenemos que partir con biología en 5 minutos más. ¿Ya? Les dejo planteado este ejercicio, pantallazo. Aquí nos apareció un ácido débil. Esta es una pregunta de un modelo DEMR, también oficial, de otro año, sí, pero esta es la manera en la cual nos podrían preguntar lo que ocurre con un ácido débil. ¿Ya? Afortunadamente hay una pista ahí. Nos dicen cuánto se disoció. Es decir que no hay que recurrir ni a constantes ni a nada. Les dejo esto planteado, denle una vuelta. Nos puede ayudar a afirmar nuestros conocimientos de estequiometría. Que estén pero muy bien, nos vemos la próxima clase. Vamos a seguir con esto mismo. Si quedan con algo pendiente, por favor, guarden sus preguntas para poder resolverlas en la próxima clase. ¿Ya? Que estén bien. Chau, chau.